A ver, si pensamos en una leyenda de Nissan, un verdadero monstruo devorador de asfalto, casi siempre se nos viene a la mente un solo nombre: Godzilla, el Skyline GTR. Pero, ¿y si les dijera que hubo otro Godzilla? Uno más chiquito, más rabioso, pero igual de furioso. Exacto. Vamos a dejar al rey en su trono por un ratito para hablar de su hermano menor. Digamos que es como el príncipe rebelde de la familia, un auto que nació con un único propósito: humillar a sus rivales. Esta es la historia de cómo Nissan se atrevió a crear una máquina compacta, pero con un alma inmensa, un carácter explosivo y un solo objetivo en la mira: dominarlo todo. Estamos hablando, por supuesto, del Nissan Pulsar GTR, o como se le conoce internamente, el RNN14. La pregunta es bastante simple: ¿cómo es posible que este pequeño hatchback de los 90 se ganara una reputación tan, pero tan temible y el apodo de Baby Godzilla? Bueno, la razón de su existencia se resume en una palabra: ambición. A principios de los 90, Nissan quería conquistar la cima del automovilismo, y esa cima era el Grupo A del Campeonato Mundial de Rally. Y para poder competir, pues, necesitaban un arma. Para entender bien de qué va esto, hay que tener claro qué es un Homologation Special. Y no es un auto de calle que modifican para correr. Es todo lo contrario. Es literalmente un auto de carreras hecho y derecho al que le ponen lo mínimo indispensable para que pueda venderse al público y cumplir con las reglas. Básicamente, una bestia con permiso para circular. Ok, pero ¿cuáles son los ingredientes para crear a este asesino de gigantes? Vamos a desarmarlo pieza por pieza y empecemos por lo que salta a la vista. A primera vista, uno podría decir: es un Pulsar normalito, pero no. Los detalles lo delatan por completo. Solo hay que ver ese capó, dominado por esa toma de aire gigante para alimentar al intercooler. Y eso no está de adorno, ¿eh? Era pura necesidad. Y atrás, ese alerón tipo cola de ballena tampoco era por estilo, sino para mantener el auto pegado al suelo a más de 200 kilómetros por hora. Su postura, así cortita y ancha, le daba un aire agresivo, casi como un bulldog. Y si el Skyline tenía su legendario motor RB26, el Pulsar no se quedaba atrás, tenía su propia joya, el SR20DT, el famoso Red Top. ¿Y cuál era su secreto? Los ITVs, o sea, cuerpos de aceleración individuales. Piensen en esto: cada cilindro con su propia mariposa de admisión. El resultado: una respuesta al acelerador brutal, instantánea, sin ese retraso típico de los turbos de la época. Era prácticamente un motor de competición. Ahora, vamos a los fríos números: 227 caballos de fuerza y 280 Nm de torque. A ver, hoy en día quizá nos suena una barbaridad, ¿verdad? Pero estamos en 1990. Poner esas cifras en un cochecito que apenas pasaba los 1200 kilos, eso era una completa locura. Una receta para el caos. Y aquí es donde Nissan demostró que no estaba jugando. Literalmente tomaron el cerebro electrónico de su hermano mayor, el sofisticadísimo sistema de tracción total ATTESA del mismísimo Skyline GTR, y lo trasplantaron a este chasis pequeñito. Este sistema podía mover la potencia entre las llantas en milisegundos, asegurando una tracción increíble en cualquier condición. Pero en medio de tanta brutalidad y tecnología de punta, un detallito que es tan japonés. En el pilar de la puerta del conductor, bien escondidito, venía un paraguas de fábrica. Un toque de civilización, de excentricidad, en medio de una máquina de guerra. Pero bueno, más allá de los detalles curiosos, la verdadera locura de este auto estaba en su desempeño. Toda esa ingeniería, toda esa potencia, se traduce en un solo número. Un número que en su día era simplemente impactante. De 0 a 100 kilómetros por hora en 5.4 segundos. Dejemos que esa cifra se asimile un momento. Y esta comparación lo dice todo. En 1990, este hatchback japonés era más rápido de 0 a 100 que un Ferrari 348. O sea, un auto familiar y compacto humillando a un superdeportivo italiano. Eso, justo eso, es ser un asesino de gigantes. Pero claro, el GTI-R no nació para las calles, sino para el campo de batalla más duro que existía, el Grupo A del Mundial de Rally. Y allí, esperándolo, había puros monstruos sagrados que ya eran leyendas. La competencia era de otro nivel. El Lancia Delta Integrale, que era el rey absoluto.
el Toyota Celica GT4, su archirrival japonés, y el Ford Escort RS Cosworth con ese alerón icónico. En medio de todos ellos, el Pulsar era el chiquito, el que nadie tomaba muy en serio. Pero claro, tenía un as bajo la manga, una relación peso-potencia que simplemente daba miedo. Bueno, dejemos los datos técnicos y pasemos a las sensaciones. ¿Qué se siente al pilotar este cohete de bolsillo? ¿Y cuál fue su verdadero legado, más allá de los rallies? Manejar un GTIR es una experiencia visceral. La aceleración es una explosión que te pega al asiento. Por ser tan cortito entre ejes, tiende a querer irse de frente en las curvas, pero justo ahí es donde el sistema ATTESA y un buen manejo del acelerador hacen su magia para catapultarte a la salida. ¿Y el sonido? ¡Ay, el sonido de ese turbo Garrett silbando es pura adicción! Y aquí llegamos a una pregunta importante. Con todo este potencial, ¿por qué no dominó el Mundial de Rally? ¿Podríamos decir que fue un fracaso? La respuesta es un poco compleja. El punto clave es este. En el WRC, su intercooler montado arriba del motor no recibía suficiente aire en las etapas más lentas, y eso causaba sobrecalentamiento. Pero lejos de ser un fracaso, el GTIR encontró su verdadero campo de batalla en otro lado. En las carreras de aceleración y en los eventos de Time Attack, donde las arrancadas son clave, su capacidad para salir disparado lo convirtió en una leyenda, un verdadero dios del asfalto. Y eso nos trae al día de hoy. ¿Qué ha sido del Pulsar GTIR? Pues como era de esperar, se ha convertido en un codiciado objeto de culto. En su lanzamiento, costaba lo que serían unos $18,000 de la época. Hoy, un buen ejemplar puede superar fácilmente los $30,000 y los precios no paran de subir. Pasó de ser un auto de alto rendimiento a un verdadero clásico de colección, un testamento de una era dorada de la ingeniería japonesa. Al final, el Pulsar GTIR es la máxima expresión de una doble personalidad. Por fuera, un hatchback práctico con el que se puede ir al supermercado, pero bajo la piel, un monstruo tecnológico diseñado para la competición, un asesino de gigantes esperando a que el turbo despierte. El Pulsar GTIR es un recordatorio de esa época en que las marcas no tenían miedo de volverse un poco locas. Y deja una pregunta en el aire. ¿Qué es más emocionante, la brutalidad de un monstruo rabioso diseñado para un propósito específico o la elegancia más predecible de sus rivales? Este auto eligió su bando, y lo hizo sin pedirle disculpas a nadie.